Era tarde en la noche. Las luces rojas de una ambulancia parpadeaban en medio de una lluvia incesante en Madrid. El teléfono sonó en la habitación que Sofía Herrera y su esposo acababan de estrenar. Apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando recibió una llamada urgente del hospital. Una parturienta estaba en estado crítico y se requería la intervención inmediata de una cirujana cardiotorácica debido a complicaciones cardíacas fetales. Se incorporó de un salto, se puso deprisa su bata blanca, con las manos temblándole ligeramente, no por el cansancio, sino por una vaga sensación de inquietud que crecía en su interior. Cuando entró en el pasillo del Hospital Central de Madrid, el reloj marcaba más de las 11 de la noche. El aire estaba impregnado del olor a desinfectante. El sonido del monitor cardíaco resonaba con un ritmo acelerado. La puerta de urgencias se abrió de golpe y una enfermera la apremió. Doctora Herrera, la paciente está perdiendo mucha sangre. El pulso fetal es débil. Hay que operar ya. Sofía asintió, se puso los guantes y se acercó a la camilla. La luz del quirófano iluminó el rostro pálido de la mujer que yacía inmóvil. En ese instante, el corazón de Sofía pareció detenerse. La persona que yacía allí no era otra que Isabel Montoya. Ese nombre resonó en su cabeza como un viejo recuerdo recién desgarrado. La joven que siempre había sido presentada en las fiestas del Grupo Vargas como la protegida de su marido, Alejandro. Sofía había creído que, tras la boda, todo aquello había quedado en el pasado, pero resultaba que el pasado nunca dormía. Manteniendo la calma profesional, ordenó: preparen una muestra de sangre, comprobemos de nuevo el grupo. Sus manos temblaban levemente, pero manejaba el bisturí con firmeza. Cada sutura, cada latido del corazón de la paciente, era como un corte en su propio corazón. Mientras una enfermera rellenaba el formulario de ingreso, Sofía lo hojeó por casualidad y se quedó helada. En la sección Padre del niño, escrito con una caligrafía clara y ordenada, figuraba el nombre Alejandro Vargas. El aire en la sala se congeló. Todos los sonidos parecieron desvanecerse, excepto el pitido rítmico del monitor cardíaco. Sofía apretó el bisturí, sus ojos se nublaron por un instante, pero continuó su trabajo, cada movimiento preciso como el de una máquina. Como doctora, no podía permitir que sus emociones interfirieran. Pero como esposa, sentía que su mundo se hacía añicos. No supo cómo logró terminar aquella operación. Cuando se retiró la última sutura e Isabel fue trasladada a la sala de recuperación, Sofía se quedó inmóvil bajo la pálida luz blanca. Una joven enfermera preguntó con voz temblorosa: «Doctora Herrera, ¿ocurre algo?» Ella solo negó con la cabeza, su voz ronca: «No, todo está bien». Al salir del quirófano, los guantes ensangrentados cayeron al suelo con un sonido seco. En el pasillo, la lluvia seguía golpeando sin cesar contra los fríos cristales. Sofía se apoyó en la pared y respiró hondo. Hacía solo 6 días, ella, con un vestido de novia blanco, había caminado hacia el altar del brazo de ese hombre, creyéndose la mujer más afortunada del mundo. 6 días. La felicidad apenas había comenzado a florecer y ya se disolvía como espuma de mar. El teléfono vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció el nombre Alejandro. Sus dedos temblaron, pero contestó. La voz grave y familiar de él sonó en su oído. ¿Aún no duermes? Volveré un poco tarde. Ha surgido una reunión de última hora. Sofía apretó los labios para contener un sollozo. Yo también acabo de terminar. Si estás cansada, descansa pronto. Mañana te llevaré a desayunar. La llamada terminó. Ella se quedó inmóvil, mirando la interminable extensión de luces del pasillo. Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con la noche lluviosa tras el cristal. En su mente, solo una pregunta se repetía una y otra vez. Si todo esto era verdad, ¿qué significaban estos 6 días de matrimonio? La narración se cierra suavemente, como una respiración contenida. Aquella noche, Sofía Herrera salvó una vida, pero perdió la fe en el amor que una vez creyó eterno. Esa noche, cuando Sofía regresó a casa, el reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. Las luces del chalet seguían encendidas. Una luz amarilla pálida se filtraba desde el salón, mezclada con el aroma a café amargo aún tibio. Alejandro Vargas estaba sentado en el sofá, con la camisa desabrochada en los 2 primeros botones y un dossier en la mano, pero sus ojos estaban fijos en la puerta, como si esperara a alguien. Cuando sonó la llave en la cerradura, él levantó la cabeza, su voz ligeramente ronca por la vigilia. ¿Has vuelto? ¿Qué tarde? ¿Ha sido una guardia larga? Sofía se quitó los zapatos y se puso las zapatillas con movimientos lentos y cansados. La lluvia todavía se aferraba a los hombros de su abrigo,
goteando sobre el brillante suelo de baldosas. No lo miró, solo dijo en voz baja, casi un susurro. Sí, acabo de salvar una vida, pero quizás he perdido otra. Alejandro frunció el ceño, sin entender. ¿Qué quieres decir? Sofía no respondió. Fue directamente a la cocina, abrió un armario, cogió un vaso de agua y bebió de un largo trago. Su mano temblaba ligeramente, y el sonido del cristal contra el borde del vaso sonó seco. En su mente, seguía repitiéndose la inscripción en el formulario médico. El nombre de su marido, escrito pulcramente bajo la sección Padre del niño. Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro. Estás agotada, deberías descansar. Ya te dije que intentaría organizar un tiempo para nuestra luna de miel. Solo tengo que terminar esta semana. Ella se giró, con una mirada silenciosa, profunda y fría. Estás muy ocupado, ¿verdad? Sí, han surgido algunos proyectos en la sucursal de Sevilla, pero intento volver a casa pronto para estar contigo. Sofía esbozó una sonrisa desvaída, más cansada que tierna. Claro, siempre tienes una razón para estar ocupado. Tan ocupado que ni siquiera tienes tiempo para explicar tu propio pasado. Alejandro se quedó perplejo. No sabía por qué decía eso, pero su tono le oprimió el corazón. Sofía, ¿qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo en el hospital? Ella lo miró fijamente durante un largo rato, como si quisiera ver a través de su rostro sereno para encontrar una respuesta. Luego dijo en voz baja, con un tono gélido, nada, solo ha sido un día largo. Pasó a su lado y subió las escaleras. El sonido de sus tacones sobre la madera resonaba rítmicamente, pero cada paso parecía separarlos por una distancia invisible. Alejandro se quedó inmóvil, observando la esbelta espalda de su esposa. Una sensación incómoda se apoderó de él, como si algo se estuviera resquebrajando sin que él entendiera por qué. La puerta del dormitorio se cerró. Sofía se paró frente al espejo y se desabrochó uno a uno los botones de la bata, con los ojos enrojecidos. El reflejo mostraba a una mujer fuerte, pero su mirada estaba llena de soledad. Sobre el tocador, todavía estaba la foto de la boda, tomada hacía menos de una semana. En ella, sonreían felices, mirándose el uno al otro. Ahora se sentía sola en medio de un vacío helado. Se sentó en el borde de la cama y su mano tocó inconscientemente su vientre. El lugar que acababa de tocar la pequeña vida de otra mujer, ese niño, susurró, mientras las lágrimas caían sobre el dorso de su mano, te llama papá. La puerta se abrió suavemente. Alejandro entró trayendo consigo un ligero aroma a su colonia. Te he preparado un vaso de leche caliente. Bebe un poco y duerme. Su voz era tan tierna como si no hubiera pasado nada. Sofía no se giró, solo respondió en voz baja. No necesitas ser tan bueno conmigo. ¿Por qué dices eso? Porque temo que un día tu bondad se divida equitativamente con otra persona. El aire en la habitación se volvió denso. Alejandro suspiró suavemente. Se acercó con la intención de abrazarla, pero ella se levantó y retrocedió un paso. Sus miradas se cruzaron, pero ninguno dijo una palabra más. Aquella noche durmieron en la misma cama, pero dándose la espalda. Entre ellos había un silencio tan frío como el rocío nocturno. Fuera, el viento movía las cortinas, haciendo parpadear la luz de la calle. La narración se cierra, lenta como un suspiro. Desde esa noche, la casa nueva ya no se sentía cálida. Cada uno de sus pasos resonaba con la distancia. Un viento frío se había colado entre sus dos corazones, acechando en silencio, imposible de disipar. Los días siguientes, la casa que antes rebosaba de risas se sumió en un silencio inusual. Sofía ya no le preparaba el desayuno, ni le enviaba mensajes recordándole que comiera a sus horas. Seguía haciendo todo de forma impecable. Preparaba el café, organizaba sus papeles y sonreía al dar los buenos días. Pero esa sonrisa parecía mera cortesía, desprovista de calidez. Alejandro lo notó. Era un hombre sensible a los pequeños cambios, especialmente en su matrimonio. Cuando ella pasaba a su lado, notaba que evitaba su mirada. Cuando él le tocaba la mano, ella se apartaba sutilmente, como si temiera el dolor. Cada noche se dormía antes, dándole la espalda y escondiendo el rostro bajo las sábanas. ¿Has estado muy ocupada últimamente?, le preguntó él. No, solo cansada, respondió ella. Cada respuesta era breve, suave, pero erigía un delgado muro entre ellos. Al principio, Alejandro pensó que quizás estaba estresada por el trabajo, pero al ver sus ojos huidizos y escuchar sus suaves suspiros en la noche, empezó a comprender que algo había cambiado, simplemente no sabía por qué. Un mediodía, en el hospital, mientras Sofía revisaba historiales médicos, una colega se le acercó y le susurró. Oye, Sofía,
¿Te has enterado? Dicen que esa tal Isabel Montoya, la que colaboró con el grupo Vargas, está embarazada, y se rumorea que el padre es alguien muy importante. La voz de su colega estaba cargada de insinuaciones mientras la miraba de reojo, como sondeándola. Sofía se detuvo en seco, el bolígrafo suspendido a media página. Sonrió levemente, con una voz tan tranquila que resultaba gélida. Un hospital es para curar a los enfermos, no para chismorrear. Dicho esto, cerró el historial y se fue, pero al salir de la sala, su mente era un caos. Por mucho que hubiera escuchado rumores, ninguno podía dolerle tanto como lo que ella misma había presenciado aquella noche. Sabía que los rumores siempre tenían una base, y esta vez, la base era el nombre del hombre que amaba. Por la noche, al volver a casa, intentó mantener la normalidad. Él estaba en su despacho, la luz amarilla bañando su rostro serio. Al oír la puerta, levantó la vista y sonrió levemente. «Has vuelto. Acabo de cerrar un nuevo contrato. Estoy agotado, pero creo que pronto todo se calmará». Ella respondió con una voz tan ligera como el viento. «Buen trabajo». Solo 2 palabras. Pero a sus ojos, él se había vuelto un extraño. El amor, que antes era su pilar, ahora era solo costumbre. Esa noche, él la abrazó por la espalda. «¿Sabes? Últimamente, te noto diferente. Si te pasa algo, puedes contármelo, ¿vale?» Ella ladeó la cabeza, esquivando su abrazo. «¿Puedo preguntarte cualquier cosa?» «Por supuesto. Entonces, si te pregunto cuál es tu verdadera relación con Isabel Montoya». La pregunta dejó la habitación en un silencio sepulcral. Alejandro se quedó inmóvil, con una expresión de sorpresa. No esperaba que ella lo supiera. Tras un momento, respondió con voz grave y baja. «Ella es solo alguien a quien ayudé en el pasado». Nada más. Sofía lo miró fijamente a los ojos y vio un destello de vacilación, tan sutil que casi era imperceptible, pero suficiente para hacerle sentir una punzada en el corazón. Sonrió con amargura. «Me alegro, entonces. No me gustaría que la gente malinterpretara y pensara que el presidente del grupo Vargas es un hombre infiel». Dicho esto, se dio la vuelta, con la voz monótona pero el corazón encogido hasta el punto de la asfixia. Después de que ella saliera de la habitación, Alejandro se quedó de pie durante mucho tiempo. No esperaba que la noticia le hubiera llegado tan rápido. Quería explicarle, pero no sabía por dónde empezar, porque la verdad era mucho más complicada de lo que ella imaginaba. Desde ese día, hablaron menos. Las cenas se reducían al sonido de los cubiertos contra los platos. Las mañanas ya no se saludaban con una sonrisa, sino con silencio. Hay distancias que no necesitan palabras para ser evidentes. Cuando las miradas ya no se buscan, el amor también empieza a extinguirse. En aquella casa que parecía cálida, se había colado un viento frío sin que nadie se diera cuenta. Aquella tarde, el cielo de Madrid era de un gris plomizo y una llovizna caía sobre los árboles fuera de la ventana del despacho de Alejandro Vargas. Recibió un mensaje de texto escueto. «Necesito verte. Es muy importante». El mensaje era de Isabel Montoya, y la cita era en una cafetería cerca del hospital. Miró la pantalla en silencio durante un largo rato. Finalmente cogió su chaqueta, le dijo a su asistente que no dejara que nadie le molestara y se fue. Tenía un mal presentimiento. Aunque sabía que esto podría complicarlo todo, no podían oír. En una tarde lluviosa, la pequeña cafetería estaba escondida tras una hilera de edificios antiguos. El ambiente era tranquilo, solo olía a café amargo y sonaba una suave música de jazz. Isabel estaba sentada en una esquina, con el rostro pálido y una mano sobre su vientre ligeramente abultado. Al verlo, levantó la cabeza y esbozó una sonrisa forzada. «¿Has venido?» Alejandro se sentó, su mirada serena pero su voz grave y cargada. «No deberías volver a contactarme, Isabel. Todo debería terminar aquí». Ella se mordió el labio, su voz temblorosa. «¿Es que no entiendes que no tengo otra salida? Este niño es tuyo». Esa frase fue como una cuchillada fría en el aire ya tenso. Alejandro permaneció en silencio. Su mirada reflejó dolor, ira y, finalmente, un profundo cansancio. Respondió lentamente. «Me haré responsable del niño». Una frase que parecía simple pero pesaba como 1000 toneladas. Lo dijo por conciencia, por honor o por algo más que ni él mismo sabía. Pero esa frase fue escuchada, sin querer, por otra mujer. Fuera de la cafetería, Sofía estaba de pie, inmóvil. No tenía intención de ir allí, pero un paciente le había pedido que pasara a entregarle unos informes médicos, y, por ironías del destino, la cafetería estaba justo al lado del hospital. A través de la puerta entreabierta, la voz de su marido resonó, clara, palabra por palabra. «Me haré responsable del niño».
Se quedó paralizada, el corazón oprimido. Fue solo un instante, pero su mundo entero se derrumbó. Se dio la vuelta y se fue, caminando deprisa, temiendo desplomarse en plena calle. La lluvia caía cada vez con más fuerza. No llevaba paraguas y caminó entre la gente apresurada. Todos los sonidos a su alrededor se volvieron distantes. Solo quedaba el latido atronador de su pecho, y esa frase resonando en su cabeza. Me haré responsable del niño. Responsabilidad, no amor. Pero, ¿qué hombre se haría responsable de un niño que no tuviera nada que ver con él? Esa noche, al llegar a casa, Sofía estaba empapada y temblando de frío. Alejandro aún no había vuelto. La luz vacía del salón reflejaba su figura solitaria. Se acercó al escritorio, abrió su portátil y tecleó las palabras: demanda de divorcio. Cada línea de información que aparecía en la pantalla era tan fría e impersonal como su propio corazón en ese momento. Al teclear la última palabra, una lágrima salada cayó sobre el teclado. Se detuvo y miró la pantalla iluminada en la oscuridad. Luego sonrió para sí misma. Sabía que tenía suficientes razones para irse, pero le faltaba el coraje. Imprimió el documento, lo firmó, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en un cajón. No lo presentaría. Solo lo guardó como una advertencia para sí misma de que este amor había llegado a su límite. Se sentó junto a la cama y miró la foto de la boda en la estantería. Su mirada se suavizó y susurró, como si hablara con la persona de la foto. Alejandro, si tú eliges la responsabilidad, yo elegiré mi dignidad. Pero, a pesar de todo, te quise muchísimo. Afuera la lluvia seguía cayendo, larga y pesada, como una triste melodía sin letra. Dentro de la habitación, solo quedaba la tenue luz amarilla y una mujer guardando el sueño de una felicidad que apenas había empezado a florecer. Esa noche, escribió la demanda de divorcio, pero no la presentó. No por debilidad, sino porque el amor seguía ahí. Aunque sabía que amar a alguien que ya no le pertenecía era un viaje de dolor. A la mañana siguiente, una luz pálida se filtraba a través de las cortinas. Sofía se despertó tras una noche de insomnio, con los ojos hinchados y enrojecidos, pero se arregló el pelo, se puso la bata blanca y salió de casa como por rutina. Ya no lloraba ni quería pensar más. El hospital tenía que abrir. Los pacientes la necesitaban, y ella seguía siendo la doctora Herrera, tranquila, profesional, sin dejar que las emociones interfirieran en su trabajo. Pero el destino siempre parece encontrar la manera de poner a prueba a las personas. Por la mañana, al pasar por la zona de hospitalización, la jefa de enfermeras la llamó apresuradamente. Doctora Herrera, hay una nueva paciente en la sala VIP de la tercera planta. Es un caso bastante especial. ¿Ha solicitado específicamente que usted sea su médico principal? Sofía se sorprendió. ¿Una parturienta en una sala VIP pidiendo por ella? Subió a la planta, con el historial en la mano. La puerta de la habitación se abrió, y, al ver a la persona en la cama, su corazón se detuvo. Era Isabel Montoya. El mismo rostro, la misma mirada inocente y frágil, pero ahora bajo la sábana blanca, su vientre abultado era la prueba viviente de una culpa imposible de ocultar. Sofía se quedó inmóvil unos segundos, luego recuperó la compostura y abrió el historial. Su voz era profesional y fría. Soy la doctora a cargo. Si necesita algo, dígamelo. Isabel levantó la cabeza y sonrió débilmente. Sé que eres una doctora excelente. Te lo agradezco, por favor, sálvanos a mi bebé y a mí. Hubo un segundo de silencio. Sofía levantó la vista y la miró directamente. En sus ojos, antes amables, ahora solo había una profunda calma, agotamiento y una grieta imposible de reparar. No se preocupe, respondió en voz baja. Salvaré a mi paciente. Hizo una pausa y añadió, con voz más baja, clara, palabra por palabra. Pero no me llames de tú. El ambiente en la habitación se volvió denso. Isabel pareció desconcertada, con los ojos llenos de lágrimas. No fue mi intención. Todo pasó muy rápido. No quería romper tu felicidad. Pero lo hiciste, la interrumpió Sofía, su voz tranquila hasta la frialdad. No todo el que dice, no fue mi intención merece ser perdonado. Sabías perfectamente que él estaba casado y aún así elegiste estar a su lado. Y yo, sonrió amargamente. Yo elegí el silencio para no convertir nuestras vidas en un espectáculo público. Pero el silencio no significa ignorancia. Isabel bajó la cabeza, las lágrimas empapando la almohada. A Sofía le dolió el corazón al verla, pero no se permitió ablandarse más. Apretó el historial en su mano y dijo, como si se lo estuviera diciendo a sí misma, cumpliré con mi deber como doctora. No se preocupe, usted y el bebé estarán bien.
pero después de que nazca, espero no tener que volver a verla. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, caminando deprisa, temiendo que si se quedaba un minuto más, no podría contener las lágrimas. La puerta se cerró. El sonido de sus tacones resonó rítmicamente en el largo pasillo, cada paso una grieta más profunda en su corazón. Fue al cuarto de descanso y se miró en el espejo. El reflejo le devolvió el rostro pálido de una mujer que una vez pensó que tenía un matrimonio perfecto. Ahora, todo era una máscara. Por fuera, la doctora serena. Por dentro, la esposa destrozada. Se llevó la mano al espejo, con un nudo en la garganta. Alejandro Vargas, susurró. ¿Por qué me has obligado a enfrentar esta humillación? Una lágrima silenciosa y transparente rodó por su mejilla. La narración se cierra, lenta, como un cuchillo en el corazón. Hay grietas que no provienen de la ira, sino del silencio. Cuando la confianza se rompe, todas las explicaciones se vuelven inútiles. Y Sofía Herrera comprendió que, desde ese día, su matrimonio había perdido su ancla. Esa noche, Sofía se quedó en su despacho de guardia. La luz amarilla pálida iluminaba un escritorio lleno de historiales médicos. Abrió el archivo recién introducido en el sistema. Paciente. Isabel Montoya. Nombre, grupo sanguíneo, antecedentes. Todo estaba claro. Pero al llegar a la sección de historial médico internacional, su mano se detuvo. Cirugía cardíaca en Zúrich, hace 3 años, en marzo. Hace 3 años. Esa fue la misma época en la que Alejandro Vargas desapareció durante 2 meses en un viaje de negocio secreto que nunca explicó del todo. El corazón de Sofía latió con fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó que cuando él regresó hace 3 años, estaba más delgado, con una mirada distante. Ella le preguntó qué había pasado, y él simplemente sonrió. Cosas del trabajo, no te preocupes. En aquel entonces, ella le creyó, porque siempre había confiado en su marido. Pero ahora, esos pequeños detalles se unían para formar un cuadro borroso que la dejaba sin aliento. Se reclinó en la silla. Cerró los ojos. El tic-tac del reloj de pared parecía marcar el ritmo de su corazón. Abrió su portátil y accedió al sistema médico internacional con sus credenciales de especialista. Buscó el registro de la cirugía en Zúrich de aquel año. Cuando la pantalla se cargó, sintió que el corazón se le paraba. El firmante en la sección tutor, dividido por responsable del paciente, era Alejandro Vargas. Un silencio que pareció una eternidad. Todo a su alrededor se volvió borroso. El hombre que decía haber estado en un viaje de negocios, en realidad había estado al lado de esta mujer, cuidándola, firmando por ella, protegiéndola mientras estaba en un quirófano. Se echó a reír en voz baja, una risa desprovista de alegría. Resulta que su encuentro no fue una coincidencia. ¿Desde cuándo vivía ella en una historia cuyo guión todos conocían, excepto ella misma? Siguió revisando el archivo. En la sección de notas postoperatorias, había una línea escrita a mano en inglés, con una caligrafía torpe pero familiar. Recupérate pronto. Volveré. Recupérate pronto. Volveré. Era imposible que se equivocara. Era su letra. Sofía cerró el historial, con las manos temblando. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba. El tráfico fluía como si nada. Solo ella estaba atrapada entre 2 capas de memoria. Un pasado y un presente donde el amor, que antes era luz, ahora era una herida abierta. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Llegaré tarde esta noche, no me esperes. Una simple frase, pero fue la gota que colmó el vaso de su amargura. No respondió. Apagó el teléfono en silencio y sacó la demanda de divorcio del cajón, colocándola sobre el escritorio. Esta vez, no lloró ni dudó. Antes de salir, miró una última vez el historial médico. En la portada estaba escrito claramente. Paciente. Isabel Montoya. Responsable. Alejandro Vargas. Esas 4 palabras eran como un sello grabado a fuego, imposible de borrar. Hay verdades que cuando se desentierran del pasado, ya no son recuerdos cálidos, sino dagas heladas. Sofía Herrera comprendió que el amor no solo consistía en la traición, sino también en secretos capaces de matar la confianza. Afuera, el viento soplaba por las rendijas de la ventana, trayendo el primer frío de la temporada. Un capítulo se cerraba, pero detrás de él, una tormenta se estaba formando. La noticia estalló a la mañana siguiente. El presidente del Grupo Vargas mantiene en secreto a una amante embarazada. La protegida es ingresada en una sala VIP de un hospital privado. Los implicados guardan silencio, pero las pruebas son claras.
Cada titular era como un martillazo contra el honor de Alejandro Vargas. En las redes sociales, las fotos de él saliendo del hospital en una noche lluviosa fueron ampliadas, editadas y acompañadas de pies de foto maliciosos. Lo llamaron adúltero, un traidor a su esposa, una reputada doctora. Se decía que Isabel había sido su protegida en la sombra durante 3 años. Las acciones del Grupo Vargas se desplomaron. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. Los medios de comunicación acamparon frente a la sede de la empresa. Los flashes de las cámaras eran como miles de agujas apuntando hacia él. Dentro de la sala de reuniones, el ambiente era tenso. Un director de departamento golpeó la mesa. Presidente Vargas. Necesita dar una explicación pública. De lo contrario, el grupo perderá todas sus acciones estratégicas esta semana. Alejandro permaneció sentado, con la mirada fija al frente. Su camisa estaba ligeramente arrugada, la corbata aflojada. Parecía agotado, muy lejos de su habitual compostura. Sabía que cualquier cosa que dijera sería tergiversada, pero el silencio equivalía a una confesión. Finalmente, se levantó, su voz ronca por haber pasado la noche en vela. Preparen una rueda de prensa. Hablaré. Esa tarde, el vestíbulo del edificio corporativo estaba abarrotado de periodistas. Los flashes iluminaban la sala como relámpagos. Presidente Vargas, ¿ha traicionado a su esposa? ¿Es suyo el bebé? Las preguntas se superponían en un caos ensordecedor. Alejandro estaba en el centro de la tormenta. Su mirada era cansada y profunda, pero mantenía una postura orgullosa. Cogió el micrófono, su voz tranquila pero pesada como el plomo. Hay cosas cuyo bien y mal no se pueden explicar en una sola frase. Pero si me preguntan si he traicionado a mi esposa. Hizo una pausa. Cientos de cámaras se centraron en él. El aire se volvió denso por la expectación. Por un instante, sus labios temblaron y su mirada se perdió en la distancia, como si buscara a la mujer que, en alguna habitación, lo estaría viendo a través de una pantalla. Le debo mi vida entera. La frase provocó una conmoción en la sala. Los periodistas se abalanzaron, los micrófonos se agolparon. ¿Eso significa que admite su error? ¿A qué se refiere? ¿Le debe algo por su traición? Pero Alejandro no dijo una palabra más. Hizo una reverencia y abandonó el estrado, dejando tras de sí un coro de gritos. Los flashes persiguieron su espalda solitaria. En la pantalla del móvil, en el despacho del hospital, Sofía observaba la retransmisión en directo. El rostro de él, orgulloso pero herido, sincero pero lleno de secretos. Le debo mi vida entera. Una frase que para el mundo era una confesión, para ella era una despedida. Si era inocente, ¿por qué no dijo no la he traicionado? Si todavía la amaba, ¿por qué eligió simplemente bajar la cabeza y aguantar? Apagó el teléfono, con las manos temblorosas y el corazón lleno de una amargura indescriptible. A los ojos del mundo, esa frase era la de un galán admitiendo su culpa por amor. Pero en su corazón, fue la puñalada final que acabó con la poca confianza que le quedaba. Se levantó, se quitó el anillo de bodas del dedo, el metal frío, lo dejó sobre la mesa y susurró en el silencio. Alejandro, me lo debes, pero no necesito que me pagues. Porque lo que yo quería, nunca fuiste capaz de conservarlo. Hay frases que, pareciendo sinceras, se convierten en el corte más profundo. Cuando el amor se convierte en una deuda, a quien se queda solo le queda salvarse a sí mismo marchándose. La casa recién estrenada todavía olía a madera nueva, pero el aire dentro era tan frío como el invierno. Las fotos de la boda colgadas en la pared parecían haber perdido su color, dejando solo un vacío entre dos personas que una vez se amaron hasta el final. Sofía regresó una noche sin lluvia ni viento, solo silencio. Abrió la puerta y recorrió con la vista el espacio familiar. Donde antes resonaban las risas, ahora solo se oía el tic-tac del reloj. Sobre la mesa, dejó un sobre blanco. Dentro estaba la demanda de divorcio, el papel que había impreso y roto tantas veces. Pero esta vez era real. Se irguió y miró al hombre sentado en silencio en el sofá. Alejandro parecía exhausto, con la corbata suelta y una mirada perdida. Creía que podría explicarlo, dijo en voz baja y ronca. Pero ahora cualquier palabra es inútil, ¿verdad? Ella sonrió, una sonrisa tan pálida que dolía. No es que sea inútil, es que es demasiado tarde. Deslizó la demanda hacia él. Puedo salvar a la gente, pero no puedo salvar un amor que está muerto. La habitación se sumió en el silencio. Alejandro no dijo nada, solo miró el papel. Las palabras demanda de divorcio yacían ordenadas y frías. Su mano tembló, se cerró en un puño y se relajó. Después de unos segundos, cogió el papel, su mirada se detuvo en la última línea.
Motivo: pérdida de confianza. Una sonrisa fugaz apareció en sus labios. La sonrisa de alguien que acaba de perder lo más importante de su vida. De repente, rompió el papel en pedazos. Los fragmentos blancos cayeron al suelo como la primera nieve. No lo acepto, dijo su voz, grave pero firme. No acepto esto, Sofía. No te he traicionado. Solo. Se detuvo, su mirada perdida entre mil grietas en su corazón. Solo quería proteger una vida por la que tenía una deuda. Sofía no evitó su mirada. Lo miró de frente, sus ojos serenos pero decididos. Entonces, ¿aceptas que yo he dejado de quererte? Un silencio abrumador. Alejandro se quedó petrificado. Sus labios se movieron sin emitir sonido. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Solo se oía su respiración pesada y el frío colándose por la puerta. Ella se acercó, se agachó y recogió los trozos de papel esparcidos. Los dobló cuidadosamente y los puso en la palma de la mano de él. No te culpo, pero hemos ido demasiado lejos para volver. Necesito irme, no porque te odie, sino porque necesito aprender a quererme a mí misma. Él extendió la mano, como para detenerla, pero se detuvo a medio camino. Ella miró esa mano y negó con la cabeza. Una vez dijiste que me protegerías toda la vida. Pero quizás lo que yo necesitaba no era un protector, sino alguien que confiara en mí. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su figura era delgada pero fuerte. Cuando su mano tocó el pomo, se detuvo y dijo en voz baja, lenta pero firme, puedes salvar tu honor, salvar al niño, salvar a todo el grupo, pero no puedes salvar un corazón que ha dejado de latir por ti. La puerta se cerró sin hacer ruido, dejando solo un ligero aroma a su perfume y a un hombre de pie en medio de una casa vacía. Miró cómo la oscuridad lo engullía todo. Se sentó en el sofá, sus manos apretando los trozos de papel rotos, cada fragmento manchado de sudor, culpa y arrepentimiento. En el suelo, un pequeño trozo aún conservaba las palabras. Solicitante, Sofía Herrera. Esa noche, llovió sin parar. Las gotas golpeaban los cristales del hospital, brillando como las lágrimas de la ciudad. Fuera de urgencias, la luz roja parpadeaba sin cesar, una señal de que la vida y la muerte estaban separadas por una delgada línea. La noticia del accidente de Isabel cayó como un rayo. Su coche se había salido de la carretera en una pendiente y había dado varias vueltas. Un conductor que pasaba la encontró. Cuando la llevaron al hospital, la sangre todavía manchaba su ropa. El fuerte impacto ponía en riesgo su corazón, ya operado anteriormente, que podía detenerse en cualquier momento. Los médicos del departamento se reunieron de urgencia, pero cuando el nombre Isabel Montoya apareció, todas las miradas se volvieron hacia la figura que permanecía en silencio al final del pasillo, Sofía Herrera. Llevaba su bata blanca, el pelo recogido, su rostro tan tranquilo que resultaba gélido. Nadie se atrevió a preguntar, pero todos sabían que ella era la única que podía realizar esa cirugía, y también la única que tenía motivos para negarse. Pero ella solo dijo brevemente, preparen el quirófano 3. Yo seré la cirujana principal. Al entrar en la sala, la lluvia sonaba con más fuerza. Bajo la pálida luz del quirófano, el rostro de Isabel estaba lívido. Su respiración era débil. Sofía la miró. Por un instante, todo el resentimiento se desvaneció, dejando solo el instinto de un médico. Salvar primero, juzgar después. Sus manos temblaron ligeramente al coger el bisturí. A su lado, una enfermera leía los signos vitales. El ritmo cardíaco es inestable. La presión arterial está bajando. Se mordió el labio. Cada incisión era firme pero cautelosa. El sudor se mezcló con las lágrimas, empapando su mascarilla. En el aire denso, cargado de olor a desinfectante y el sonido del respirador, Isabel movió los labios. La enfermera se inclinó. Doctora Herrera, creo que está diciendo algo. Sofía acercó su oído. La voz de Isabel era tan débil como un susurro. El bebé. No es de él. Sofía se quedó paralizada. El bisturí se le cayó de la mano y resonó fríamente contra la bandeja de metal. Todo el quirófano se detuvo por unos segundos. No es de Alejandro. Cada célula de su cuerpo se congeló. Su corazón latía desbocado. Miró el rostro pálido y débil de Isabel, que parecía tan tranquilo como si estuviera confesando antes de hundirse en la oscuridad. No es de él. Esa frase rasgó el velo de mentiras que la había cubierto durante tanto tiempo. Una enfermera gritó, «Parada cardíaca. Preparen el desfibrilador». El shock devolvió a Sofía la realidad. Agarró el bisturí, su voz clara y firme. «Continuad. Compresiones torácicas a mi ritmo». Cada minuto pasó como un siglo. El monitor se volvió errático.
luego sonó un pitido. El corazón volvía a latir, débilmente, pero latía. Todos suspiraron aliviados. Sofía se quedó inmóvil, su visión nublada por el sudor y las lágrimas. Miró a Isabel, la mujer que había destrozado su matrimonio, ahora inmóvil y frágil como el humo. Sintió un extraño vacío, una mezcla de compasión, ira y un dolor que le llegaba al alma. Cuando la operación terminó, se quitó los guantes y salió. Afuera, en el pasillo largo y frío, la lluvia no había cesado. Alejandro Vargas estaba allí, con la camisa empapada y los ojos enrojecidos por la preocupación. «¿Cómo está?», preguntó con voz temblorosa. Sofía no respondió de inmediato. Lo miró, al hombre que había jurado no traicionarla, que había roto la demanda de divorcio delante de ella. Después de un momento, dijo en voz baja, cada palabra cayendo con peso. «De momento, ha superado la crisis». Hizo una pausa, su mirada inquisitiva, como si quisiera atravesar todas las mentiras. «Pero el niño no es tuyo». Esa frase fue como un trueno en medio de la lluvia, haciendo que todos los sonidos se desvanecieran. Alejandro se quedó mudo, con los ojos muy abiertos, los labios moviéndose sin formar palabras. Y Sofía, ella se dio la vuelta y se fue, sin esperar más explicaciones. 3 días después de aquella noche lluviosa, el cielo se despejó, pero los corazones no. El hospital estaba tan silencioso que solo se oía el eco de los zapatos sobre el suelo de mármol. Sofía estaba junto a la ventana de la habitación, observando a Isabel, que seguía inmóvil, conectada a la vida por finos tubos de suero. Por la mañana, llegó el resultado de la prueba de ADN. Abrió el sobre. Sus ojos se detuvieron en una breve línea. Resultado. No existe relación de parentesco con Alejandro Vargas. Sus dedos temblaron, pero ya no era el dolor agudo de antes, solo una sensación de agotamiento, como si todo estuviera destinado a romperse, solo que en un momento diferente. Blanco sobre negro. La verdad era evidente. Todo el dolor, las mentiras, las noches en vela escuchando la lluvia, todo provenía de un acto de venganza. Esa tarde Isabel despertó. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos por la pérdida de sangre, pero su voz era inquietantemente tranquila. Al ver entrar a Sofía, sonrió débilmente. «Has ganado». Sofía no respondió, solo preguntó, «¿Por qué lo hiciste?». Isabel giró la cabeza hacia la ventana, donde la luz de la tarde se filtraba, dibujando en su rostro una línea pálida como una cicatriz. «Hace 10 años, mi padre era director de una sucursal del Grupo Vargas. Era un hombre honesto y se negó a firmar un contrato fraudulento del padre de Alejandro. Como resultado, fue acusado falsamente, despedido y se suicidó. Mi madre enloqueció y a mí me enviaron al extranjero con un corazón defectuoso». Sofía se quedó sin palabras. Todas las piezas que sospechaba encajaban ahora. «Así que volviste para hacerle pagar». Isabel asintió, una sonrisa dolorosa en sus labios. «Solo quería que probaran lo que se siente al perderlo todo. No imaginé que la más herida serías tú». Se giró para mirar a Sofía, su mirada nublada. «Sé que él nunca me tocó, pero provoqué la situación para que la gente lo viera, para que la prensa escribiera, para que tú lo dejaras». Pensé que eso era venganza. El aire se volvió pesado. La voz de Isabel se debilitó. Pero él no se defendió. Tenía miedo de que tu reputación se viera afectada, de que la gente reabriera el caso de negligencia médica de hace años. Sofía se quedó atónita, como si hubiera oído mal. «¿Qué has dicho? ¿El caso de aquel año?». Isabel cerró los ojos, su respiración apenas perceptible. Fue su padre, lo obligó a callar. Si Alejandro hablaba, toda la prensa habría desenterrado el error que causó la muerte de aquel paciente, y tú nunca más habrías podido ejercer. Así que él asumió toda la culpa, soportó todos los rumores. Para protegerte. El corazón de Sofía pareció detenerse. La imagen de aquel año, de los familiares del paciente irrumpiendo en el hospital, gritando, exigiendo su licencia. Los titulares. «Doctora Herrera, negligencia mortal». Y solo una persona se interpuso para protegerla en silencio. Alejandro. Ella pensó que lo hizo por amor, pero resultó que había pagado por ello con su propio honor. La puerta de la habitación se abrió. Alejandro entró, con la camisa todavía arrugada, la mirada cansada pero profunda. No miró a Isabel, solo a Sofía. Una mirada de alguien que ha superado todas las mentiras, dejando solo la sinceridad. «Ya lo sé», dijo ella con voz ronca. Él asintió levemente. «Prefería que me odiaras a que te hicieran más daño». Nadie dijo nada más. Isabel yacía inmóvil, una lágrima rodando por su mejilla, sin saber si era de arrepentimiento o de alivio.
Y Sofía, ella se dio la vuelta, sus hombros temblando ligeramente. Esa noche, Sofía se sentó sola en la habitación oscura. La luz de la lámpara iluminaba los historiales médicos y el resultado de ADN arrugado. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. El roce de las hojas secas sonaba como suspiros interminables. Ya sabía toda la verdad, y esa misma verdad le rompía el corazón una vez más. Alejandro Vargas no la había traicionado. Simplemente eligió el silencio. Eligió cargar con la reputación de un traidor para protegerla a ella, la mujer que amaba. Pero ese amor se había convertido en una herida sangrante durante todos esos meses. Cuando la puerta se abrió, él estaba allí. La misma figura alta, el mismo rostro sereno, pero con una mirada agotada. «No has comido nada desde esta mañana», dijo en voz baja, dejando una bandeja con comida fría sobre la mesa. Ella no lo miró. Su voz era un susurro. «No tengo hambre». Un largo silencio. Se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Solo se oía el tic-tac del reloj y el latido irregular de sus corazones. Finalmente Sofía habló. «¿Por qué no me lo dijiste?» Alejandro suspiró, su voz grave y ronca, como si le hubieran arrancado las fuerzas. «Pensé en hacerlo. Pero cuando te vi rodeada por la prensa, investigada por el hospital, temí que una explicación que podría salvarme a mí, te destruiría a ti. Mi padre me advirtió que si ese caso se reabría, lo perderías todo. No podía permitirlo». Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, su voz temblorosa. «¿Y crees que necesitaba un héroe o un marido sincero? No necesitaba tu sacrificio, solo necesitaba que me dijeras la verdad». Él guardó silencio. Esa respuesta debería haber llegado mucho antes. En silencio, ella continuó. «¿Sabes las noches que pasé en vela, imaginándote con ella? ¿Sabes cómo me torturé a mí misma? Te odiaba, pero resulta que a quien odiaba era a mí misma, por seguir queriéndote tanto que no podía dejarte ir». Su voz se quebró. Alejandro extendió la mano para tocarla, pero Sofía retrocedió, con una mirada fría y triste. «No me toques. Entre nosotros ya no hay un matrimonio, solo dos personas con demasiadas heridas». Él bajó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «No necesito que me perdones, solo que sepas que durante todo este tiempo no hubo una sola noche en la que no pensara en ti». Sofía se echó a reír entre lágrimas. «Pensabas en mí, pero me dejaste tan sola que no podía ni respirar». Se levantó, fue al armario y sacó la demanda de divorcio que había escrito semanas atrás. Esta vez su firma era firme, sin temblores. «La presentaré mañana por la mañana. No porque te odie, sino porque no tengo el valor de volver a quererte». Él no la detuvo, solo la miró, con un dolor indescriptible en los ojos. «Lo entiendo», dijo lentamente. «A veces el amor no muere por la traición, sino por heridas que no se pueden borrar». Ella se detuvo en la puerta, de espaldas a él. Una lágrima silenciosa cayó y se rompió en el suelo. «Gracias», susurró, «por haberme querido tanto como para soportar todo esto». Al salir de la casa que una vez estuvo llena de risas, escuchó a sus espaldas el suave cierre de la puerta, como un punto final. Afuera, volvía a llover. En la oscuridad, dos personas que se amaron hasta olvidarse de sí mismos eran ahora dos extraños perdidos, caminando en direcciones opuestas. Por la mañana, la ciudad despertó cubierta de niebla. Una luz solar débil se posaba sobre los rascacielos, tan fría y pálida como un corazón después de la tormenta. Sofía Herrera presentó su dimisión. Los papeles se firmaron rápidamente. Nadie preguntó por qué. Solo las miradas de lástima de sus colegas la siguieron mientras abandonaba el hospital donde había pasado los últimos 10 años. Nadie sabía que para ella, ese lugar no era solo un trabajo, sino el escenario donde lo había perdido todo. Su fe, su matrimonio y una parte de su corazón. Aceptó una oferta de una organización médica internacional. Un proyecto de 2 años en Europa. «Necesito distancia para aprender a olvidar», le dijo al director del hospital con voz serena. El hombre asintió, sin atreverse a decir más. Esa tarde, regresó a la casa vacía para hacer las maletas. Cada objeto le traía un recuerdo. El marco de la foto de boda, la chaqueta que él le puso cuando se resfrió, la nota que él escribió una vez. «No dejaré que vuelvas a llorar». Ahora, todo era testigo de un amor extinto. La puerta se abrió. Alejandro Vargas estaba allí, con una camisa sencilla, el rostro demacrado tras muchas noches sin dormir. Miró la casa vacía y fría. «¿De verdad te vas?», preguntó en voz baja. Sofía se detuvo, apretando el asa de la maleta. «Sí, ya he firmado el contrato. El vuelo es mañana por la mañana». En ese momento,
El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas blancas y sumiendo la habitación en un silencio inmenso. Él se acercó con una mirada atormentada. ¿Puedo ir contigo? Ella sonrió levemente, una sonrisa tan pálida que era dolorosa. No hace falta, Alejandro. No estoy huyendo de ti, estoy yéndome de la persona que era antes. Él guardó silencio, mirando a la mujer que una vez fue su todo. Estaba más delgada, con ojeras, pero su mirada era brillante y decidida. Yo elijo curar a otros, continuó ella, como si temiera escucharse a sí misma, porque no puedo curarme a mí misma. Él apretó los labios, incapaz de decir una palabra. Había mil disculpas, miles de razones, pero todas eran inútiles ante la calma de ella. En ese momento, Sofía se dio la vuelta y dejó el billete de avión sobre la mesa. Me iré pronto. Puedes quedarte en esta casa. Entre nosotros ya no hay deudas. Él se quedó allí, como petrificado. Ella pasó a su lado, sus hombros rozándose, dejando un ligero aroma a desinfectante y lavanda. El aroma de alguien que vivió para salvar a otros y que ahora se salvaba a sí misma marchándose. Afuera, volvía a lloviznar. Arrastró la maleta, caminando lentamente por la calle mojada. Detrás, Alejandro seguía en el umbral de la puerta, observándola. No la llamó, no la detuvo, no dijo nada más. Sabía que si el amor debía mantenerse con sufrimiento, ya no era amor. Una ráfaga de viento levantó la bufanda que ella le había tejido años atrás. Él se agachó para recogerla, la apretó en su mano y siguió con la mirada la pequeña figura de la mujer que se perdía bajo la lluvia. La luz de las farolas se desvanecía en la llovizna, reflejando las siluetas de dos personas que se habían amado con todo, y que ahora solo quedaban el uno en el otro como una cicatriz que nunca sanaría. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En un lugar lejano, cubierto de nieve blanca, Sofía Herrera se había convertido en un nombre respetado en la medicina europea. Era una de las principales expertas en cardiología de Suiza, asesora en múltiples cirugías complejas. La que una vez fue apodada la doctora con manos que escuchan el corazón de los demás. Su vida era tranquila, ordenada, sin ruido ni lágrimas. Pero a veces, al ver nevar tras la ventana del quirófano, recordaba una noche de lluvia en su ciudad natal, la noche en que su propio corazón fue operado sin anestesia. Ya no llevaba el anillo de bodas, pero lo guardaba en el cajón de su escritorio, como una delicada cicatriz que nadie podía tocar. Ese día, asistió a una conferencia médica internacional en Zúrich, donde se reunían las mentes más brillantes en cardiología y biología regenerativa. La sala brillaba, las conversaciones resonaban en diferentes idiomas. Subió al escenario para presentar su ponencia sobre corazones artificiales y su adaptabilidad biológica. Su voz era tranquila y segura, cada palabra clara y precisa. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Hizo una reverencia. La luz se reflejaba en su rostro sereno, sus ojos oscuros y profundos, como si nunca hubieran conocido herida alguna. Pero al bajar y regresar a la zona de invitados, su mirada se cruzó con un rostro familiar. Alejandro Vargas. Estaba sentado en la primera fila, con un traje negro impecable, el pelo canoso en las sienes, su mirada tan profunda y serena como años atrás. Bajo el letrero de patrocinador de honor. Fondo de Inversión Médica Global. Grupo Vargas. Su nombre brillaba como una daga que atravesaba los años. Todos los sonidos a su alrededor desaparecieron. Solo quedó una suave melodía de piano de fondo. Una pieza clásica que ella solía escucharle poner los domingos por la mañana en su antigua casa. Se miraron, sin saludos, sin acercarse, sin un gesto de cabeza. Solo sus miradas, conteniendo mil cosas que no podían decirse. Él se levantó cuando ella pasó. En medio de la multitud, ese momento pareció ralentizarse. Ella intentó mantener la calma, inclinó la cabeza ligeramente, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo sin verte? Él sonrió levemente, su voz grave como siempre, solo con un toque de la ronquera que deja el tiempo. Siempre he seguido tus pasos. Felicidades, doctora Herrera. Ella asintió, apartando la mirada como si temiera que, de detenerse, todas sus defensas se derrumbaran. Gracias. He oído que dejaste el Grupo Vargas. Sí, dijo él, mirándola directamente. Ya no me interesa el poder. Creé este fondo para invertir en medicina. Es la única forma que tengo de seguir cerca de las cosas en las que tú crees. El corazón de ella se encogió. Por un segundo, su coraza de serenidad se agrietó, revelando un dolor que nunca había cicatrizado. Sonrió, una sonrisa leve y teñida de tristeza. Qué extraños somos los humanos. Solo cuando perdemos algo, nos damos cuenta de lo que era importante. Él guardó silencio. En sus ojos, la luz amarilla se reflejaba,
idéntica a la luz de su noche de bodas, cuando la miró con su vestido blanco y le dijo: «No dejaré que derrames ni una lágrima». Pero no había cumplido su promesa. La música cambió a un pasaje más suave, más profundo. La gente a su alrededor seguía hablando, riendo, estrechando manos, pero ellos dos permanecían inmóviles, como dos estrellas fuera de órbita, mirándose a través de un espacio infinito. «¿Eres feliz?», preguntó él finalmente, en voz muy baja. Sofía sonrió, pero en su sonrisa había algo agridulce. «Estoy en paz». «¿Y tú?». «Sigo aprendiendo a vivir con tu recuerdo». Un largo silencio. No supo qué decir. Había tanto que preguntar, tanto que perdonar, pero todo era demasiado tarde. Cuando la música se detuvo, ella dijo en voz baja: «Le deseo todo lo mejor, señor Vargas». Luego, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud bajo las luces brillantes. Alejandro la siguió con la mirada, apretando inconscientemente la copa de vino. Sus ojos siguieron en silencio aquella espalda, la espalda que, durante 5 años, no había podido olvidar, sin importar a dónde fuera. La noche después de la conferencia, una densa nevada caía tras el cristal. La ciudad de Zúrich se iluminaba con luces amarillas, como estrellas caídas sobre la tierra. Sofía Herrera estaba sentada en una pequeña cafetería cerca de su hotel, sosteniendo una taza de té de hierbas ya fría. El cristal reflejaba su silueta, la de una mujer que había superado muchas tormentas, con los ojos todavía amables pero profundos como un lago en invierno. La puerta se abrió. El viento frío entró junto a una figura familiar. Alejandro Vargas se acercó, con el mismo porte sereno, solo que el tiempo había grabado algunas líneas de cansancio en su rostro. Miró a su alrededor y se detuvo frente a su mesa. «¿Puedo sentarme?», preguntó, su voz baja, como si temiera romper la frágil atmósfera. Ella asintió levemente. Nadie dijo nada durante varios minutos. Solo se oía la música suave mezclada con el sonido de la nieve afuera. Él rompió el silencio. «Aquella vez, elegí el silencio por miedo a perderte. Pensé que si cargaba con todo, no te harían daño. Pero nunca imaginé que ese mismo silencio me haría perderte de verdad». Su voz se volvió ronca, cada palabra extraída de un viejo recuerdo. Recordaba la noche lluviosa en que ella se fue, cómo se quedó bajo el frío, viendo cómo las luces de su habitación se apagaban, sin el coraje de acercarse. Pensó que la estaba protegiendo, pero en realidad solo estaba huyendo. Sofía permaneció en silencio. Después de un rato, sonrió levemente, su mirada tierna pero triste. «Nadie tuvo la culpa. Simplemente, nuestro momento fue el equivocado». Una frase tan ligera como una brisa, pero que a él lo dejó sin aliento. Sus manos, delgadas y blancas, descansaban sobre la mesa. Las mismas manos que habían salvado tantas vidas, que lo habían sostenido en las noches en que se derrumbaba. Quiso tomarlas, pero finalmente las dejó caer, como si temiera dañar algo que ya no le pertenecía. «Te busqué por todas partes», continuó él, su voz grave y temblorosa. «Fui a Suiza, a los hospitales donde colaboraste, solo para saber que estabas bien. Con eso me bastaba. ¿Por qué no viniste antes?», preguntó ella, su voz un susurro, pero sus ojos contenían un océano de palabras no dichas. Él apretó los labios, con una sonrisa amarga. «Porque no estaba seguro de que quisieras verme. Necesitaba tiempo para aprender a enfrentar mis propios errores. Y tú, creo que merecías una vida más tranquila». Ella lo miró durante un largo rato. Bajo la luz, la nieve de afuera se reflejaba en sus ojos, brillando como 2 pequeñas llamas, débiles pero aún encendidas. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja. «Te perdoné hace mucho tiempo, pero perdonar no significa volver. Hay heridas que, aunque cicatrizan, duelen al tocarlas». Él asintió, con los ojos enrojecidos. «Lo entiendo. Solo quería pedirte perdón, aunque sea tarde, y darte las gracias por haberme querido». En ese instante el tiempo pareció detenerse. Afuera, la nieve seguía cayendo. En la cafetería, solo quedaba el tic-tac de un reloj, como el débil latido de un amor a punto de extinguirse. Sofía se levantó y se puso el abrigo. Lo miró por última vez, con una extraña paz en los ojos. «Tuvimos un amor hermoso. Es una lástima que no fuera en el momento adecuado». Se dio la vuelta, su esbelta figura fundiéndose con la nieve blanca. Él se quedó sentado, observándola. En sus ojos, todo se volvió borroso, dejando solo el recuerdo de una mujer que una vez fue su mundo entero. El tren partió de Zúrich en la madrugada, cuando la nieve todavía cubría los tejados de la estación. El frío se colaba por la ventana, rozando la mejilla de Sofía Herrera. Se subió la bufanda de lana, sentada junto a la ventanilla, viendo cómo las franjas de nieve quedaban atrás.
como fragmentos de memoria que se desvanecían con el chirrido de las ruedas sobre los raíles. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje sin leer. Lo abrió. Vio su nombre. Alejandro Vargas. Unas palabras breves, sin excusas ni promesas. Si hay una próxima vida, espero que me salves, no con un bisturí, sino con tu corazón. Miró el mensaje durante un largo rato y luego sonrió. Una sonrisa sin amargura, solo con la paz de quien ha comprendido y ha soltado. Su voz fue un susurro. Alejandro, ya te salvé. Con toda mi juventud. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cada copo tan ligero como un suspiro. La ciudad se alejaba, desdibujándose en el velo blanco. Apoyó la mano en el cristal, donde se reflejaba su propio rostro. La mujer que una vez se rompió por amor, ahora podía sonreír mirando hacia adelante. Una niña sentada a su lado le ofreció un caramelo. «¿Está triste, señora?» Sofía sonrió. «No. Solo estaba recordando un viejo sueño». La niña ladeó la cabeza. «A mí me gustan los sueños con nieve, porque cuando nieva todo lo feo queda cubierto». Esa inocente frase le provocó una punzada en el corazón. Era cierto. Quizás el cielo usaba la nieve para borrar las heridas, del mismo modo que el tiempo desvanecía las viejas promesas. El tren atravesó un túnel oscuro, y al salir al otro lado, la luz lo inundó todo. Parpadeó. En ese instante, se vio a sí misma cruzando un nuevo umbral, ya no como la mujer del pasado, sino como alguien que estaba aprendiendo a seguir viviendo. En otro lugar, Alejandro Vargas estaba de pie en el último piso de la torre corporativa, mirando el cielo gris y brumoso. En su mano todavía sostenía el pequeño anillo de bodas, oscurecido por el tiempo. Ya no lo llevaba, pero tampoco podía desecharlo. Su secretaria entró y le entregó un contrato de colaboración con el Fondo Médico Europeo donde trabajaba Sofía. Miró el logotipo familiar y una sonrisa silenciosa se dibujó en sus labios. Quizás el destino nunca los había separado del todo. Simplemente habían elegido estar en extremos opuestos de un mismo camino, mirando hacia la vida sin necesidad de volver a tocarse. Ella seguiría salvando vidas con sus manos cálidas. Él seguiría construyendo en silencio las bases para el avance de la medicina. Ambos, a su manera, seguían adelante, transformando el dolor en fuerza. El tren se acercaba a la frontera italiana. Sofía guardó el teléfono y apoyó la cabeza en el asiento, dejando que sus pensamientos fluyeran. En un breve sueño, lo vio de nuevo. El hombre que la había hecho sufrir y amar hasta el extremo, sonriendo en medio de una nevada, extendiendo la mano, no para retenerla, sino para despedirse.